¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Yo espero que muy bien y con muchas ganas de ver el video de esta semana. Sean bienvenidos a su canal donde cada semana hablaremos sobre diversos temas para conocer un poco más acerca de los desarrollos, inventos y conocimientos científicos que nos rodean. Así que pónganse cómodos y disfruten de ATI 2000 años en el futuro. Recuerden que si el video les gusta pueden regalarnos un like y suscribirse en el canal activando también la campanita de notificaciones y sin más preámbulo, comenzamos. En física, se entiende por estado de agregación de la materia a una de las formas características en las que la materia se puede presentar. Históricamente, la distinción entre los estados de materia se hacía entre base a propiedades cualitativas, como eran la solidez del objeto, el comportamiento de sus átomos o su temperatura, siendo la clasificación tradicional la de líquido, sólido y gas. No obstante, gracias a la investigación en física se han descubierto y planteado otros estados que pueden producirse en situaciones que de normal forma no serían posibles de replicar, como extremadamente temperaturas altas o muy bajas. A continuación, veremos los principales estados de la materia, tanto los que conforman la clasificación tradicional como los que se han descubierto en condiciones de laboratorio, además de explicar sus propiedades físicas y cómo es posible obtenerlos. Estado sólido. Los objetos en estado sólido se presentan de forma definida, es decir, normalmente su forma no cambia, no es posible alterarla sin aplicar una gran fuerza o cambiar el estado del objeto en cuestión. Los átomos de estos objetos se entrelazan formando estructuras definidas, los cuales dan la capacidad de poder soportar fuerzas sin deformar el cuerpo en el que se encuentran. Esto hace que estos objetos sean duros y resistentes. Un ejemplo de esto es el agua, que en estado sólido es hielo. Los objetos que se encuentran en estado sólido suelen reunir las siguientes características: cohesión elevada, forma definida, memoria de forma, dependiendo del objeto vuelve a ser como era al deformarse. Son prácticamente incompresibles, resistencia a la fragmentación y una fluidez nula. Estado líquido. Si se incrementa la temperatura de un sólido, es probable que éste acabe perdiendo su forma hasta desaparecer por completo su estructura atómica bien organizada, pasando a ser un líquido. Los líquidos tienen la capacidad de fluir porque sus átomos, aunque siguen formando moléculas organizadas, no están tan unidas las unas con las otras, habiendo más libertad de movimiento. El agua en este estado líquido pues es el agua normal que utilizamos. En estado líquido las sustancias presentan las siguientes características: una menor cohesión, no poseen una forma concreta, tienen fluidez, son poco compresibles, ante el frío se contraen y pueden presentar difusión. En el estado gaseoso, la materia se compone de moléculas que no están unidas, teniendo entre sí poca fuerza de atracción, lo que hace que los gases no tengan una forma ni volumen definidos. Gracias a ello se expanden de forma totalmente libre, llenando el recipiente que los contiene. Su densidad es mucho menor que la de los líquidos y la de los sólidos. El estado gaseoso del agua sería el vapor. El estado gaseoso presenta las siguientes características: casi nula cohesión, sin forma definida, volumen variable, tienden a ocupar el máximo espacio posible. El plasma. El estado plasma es la forma en la que se presentan los gases contenidos en el interior de las luces de neón, los tubos fluorescentes y por supuesto las pantallas de plasma. También es el estado que caracteriza a las auroras boreales o a los rayos. De hecho, se estima que el 99% de la materia del universo observable es plasma. Un plasma es un gas ionizado a alta temperatura, formado por cationes, moléculas o átomos con carga positiva, y electrones, moléculas o átomos con carga negativa, entre los que se dan importantes fuerzas electrostáticas. Aunque en su conjunto la carga eléctrica total sea nula, en su interior las partículas tienen carga. Esto hace que, a diferencia de los gases, los plasmas sean conductores de la electricidad y puedan ser confinados en campos magnéticos. Plasma de quark-gluones, o QGP por sus siglas en inglés, es el estado en el que, como se asume, se encontraba toda la materia del universo justo a una millonésima de segundo después del Big Bang y justo antes de comenzar a enfriarse y a cambiar a otros estados menos energéticos. En ese instante, caracterizado por una temperatura y energía extremas, toda la materia se encontraría como una densa sopa de partículas fundamentales, quarks y gluones, desplazándose a velocidades próximas a las de la luz. Así, las fuerzas atractivas entre ellos son tan débiles que permiten unos a otros mantener su individualidad y desplazarse libremente.
Las primeras evidencias de la existencia del estado QGP se alcanzaron en 2003 y fueron confirmadas en 2005 en los aceleradores del CERN. Allí se constató que el plasma de quark-gluones no se comportaba como un gas ideal, tal y como se presumía, sino que más bien como un superfluido, con una viscosidad mínima. Hasta el momento, el QGP solo se obtiene en instalaciones muy concretas y durante un tiempo muy limitado, y al día de hoy aún se siguen estudiando sus aplicaciones. Líquido cuántico de espines. El físico y ganador del Nobel Philip Warren Anderson fue el primero en predecir la existencia del líquido cuántico de espines en la década de 1970, pero no fue hasta 2016 que se demostró su existencia real. Lo curioso es que bajo determinadas condiciones de presión y temperatura, algunos minerales presentan regiones en este estado, entre ellos la herbermistita. El spin es una propiedad de los electrones y demás partículas subatómicas. De una forma muy intuitiva, es como si cada electrón contuviese una minúscula brújula interna. En la mayoría de los materiales y en los estados de la materia, los spines de los electrones se alinean entre sí. Sin embargo, en el estado líquido cuántico de los spines de los electrones nunca llegan a alinearse, sino que se mantienen en una constante fluctuación incluso en temperaturas cercanas al cero absoluto, mientras que en el resto de los estados de la materia el spin se congela a estas temperaturas. El estado líquido cuántico de spines le confiere a la materia unas características magnéticas singulares, cuya aplicación se sigue investigando al día de hoy. Estado degenerado. Bajo presiones extremas, como las que se dan en el núcleo de algunas estrellas, las partículas son comprimidas en un espacio mínimo. Dado que dos partículas no pueden ocupar el mismo espacio en un mismo momento, esto provoca que los átomos se degeneren y pierdan su estructura. Los electrones se salen de sus órbitas y comienzan a moverse a velocidades cada vez más cercanas a la de la luz, para ejercer una presión expansiva que compense la presión externa. Si ésta sigue aumentando y supera el denominador límite de Chandrasekhar, entonces la presión externa se hace insostenible y los núcleos atómicos también se degeneran, pierden su estructura colapsando en una acumulación de neutrones y de protones. En 1924, Satyendra Bose y Albert Einstein predijeron la existencia de un nuevo estado de la materia, al aplicar la estadística a la mecánica cuántica. Según ambos físicos, cuando la materia se enfría a temperaturas apenas por encima del cero absoluto, en algunos casos las partículas que la constituyen caen todas al mismo nivel de energía. Esa situación vulnera los principios de la física cuántica. Las partículas se vuelven indistinguibles unas de las otras y pasan a formar un superátomo. Pero no fue hasta 1995 que Cornell, William y Kittler consiguieron producir un condensado de Bose-Einstein, gracias al empleo de los nuevos y más potentes láseres y electroimanes. Desde entonces, se ha comprobado que este estado se caracteriza por presentar superfluidez, superconductividad y también porque es capaz de ralentizar la velocidad de la luz que lo atraviesa hasta velocidades de apenas unos metros por segundo. Hielo superiónico. El agua como principio y fin. El agua es la única sustancia presente en la naturaleza en los tres estados clásicos, y es también la sustancia en la que se ha descubierto a principios de 2018 una nueva forma o estado de ordenación, el hielo superiónico. Para ello se sometieron cristales de hielo a una presión 2 millones de veces superior a la presión atmosférica de nuestro planeta y a una temperatura cercana a los 5000 grados Celsius. Esta brutal presión fuerza al hielo a adoptar un empaquetamiento muy compacto, pero que al mismo tiempo la elevada temperatura derrite los enlaces de la molécula de agua. El resultado es que en el hielo superiónico conviven dos fases, una líquida y una sólida. Los átomos de oxígeno adoptan una estructura cristalina, a través de la cual fluyen núcleos de hidrógeno. Se cree que el hielo superiónico puede existir en grandes cantidades en planetas gigantescos y gaseosos, tales como Urano o Neptuno, en cuyo interior sí se dan las condiciones apropiadas para su formación. De confirmarse que otras sustancias sometidas a condiciones similares también adoptan esta ordenación, estaríamos ante un nuevo estado de la materia. Bueno mis amigos, y eso es todo por el video de hoy. No olviden darle like al video si les gustó y suscribirse a nuestro canal activando la campanita de notificaciones. Cualquier duda o comentario estamos pendientes en el chat de comentarios, así es que mis amigos, tenemos una cita la próxima semana para hablar de ciencia y de cosmos. Cuídense mucho, nos vemos.